Hola, soy Edgar Montiel. Me alegra compartir con ustedes a través de este medio. Estamos desarrollando una serie llamada Nuevos Comienzos con Dios. En esta serie estamos compartiendo unos principios que te ayudarán a crecer en tu nueva vida con Dios. El tema de la sesión de hoy es ejerciendo la autoridad que Dios me dio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1, dice que Jesús llamó a sus 12 discípulos hacia él y les dio autoridad. En Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir. Y en Gálatas 5:13 dice, sírvanse unos a otros en amor. Jesucristo introdujo una nueva definición de autoridad que no se parece en nada a lo que estaba previamente establecido en ese entonces. Enseñó acerca de una autoridad que no lucha por tener el control, que no es dominante, que no se va en escala ascendente sino descendente, y que se hace manifiesta no con autoritarismo o imponencia, sino por medio de un servicio desinteresado hacia los demás. El ejemplo supremo de este lo propuso en la última cena el mismo Jesucristo. La Biblia dice que habiendo llegado a un lugar donde compartirían la comida pascual, Jesús y sus discípulos participaron de una celebración especial donde prácticamente se despediría de sus 12 amigos para continuar con la misión salvadora asignada por el Padre. La hora ya era avanzada y luego de la agotadora jornada los discípulos solo pensarían en tener una buena cena, compartir con Jesús e ir a descansar. Pero faltaba algo imprescindible. Algo que un judío de aquel tiempo no dejaba pasar al llegar a una casa, y era lavarse los pies. Normalmente este oficio de lavar los pies lo hacía el siervo o esclavo de menor rango. El problema es que en el lugar donde compartirían la cena no había un esclavo designado para hacer esa tarea. Todos los participantes de la mesa eran libres, y aunque todos se percataron de la falta del esclavo encargado de lavar los pies de los demás, ninguno se postuló para hacerlo. Sin embargo, uno de ellos, el mayor y más grande de los comensales, Jesús, quien, como dice Juan en el capítulo 13, en el versículo 3 en adelante, sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. El más grande se hizo el más pequeño por amor. El Señor se hizo esclavo y a la vez un modelo de cómo se ejerce la autoridad, y con su ejemplo, con su enseñanza, hoy nos llama a ejercer la verdadera autoridad, poniendo nuestra vida al servicio de otros. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? Hay 4 formas en las que podemos ejercer nuestra autoridad sirviendo a los demás. La primera de ellas, posponiendo mis intereses personales. Juan 6:38 dice, Jesús dijo, he venido del cielo para hacer lo que Dios desea que haga, no lo que yo deseo hacer. Es imposible servir a otros si lo que siempre pretendemos es ser servidos. La vida no se nos puede consumir en el ideal egoísta de que todo el mundo debe actuar o funcionar para nuestro propio beneficio. Un escritor reconoció lo siguiente, dijo, evalúo a la gente en términos de lo que pueden hacer por mí.
cómo pueden desarrollar mis programas, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades, darme ventajas estratégicas. Y este mismo escritor en su reflexión dijo: Señor, me entrego a ti para obtener algo y favores especiales, tu dirección para mis esquemas, tu poder para mis proyectos, tu favor para mis ambiciones, tu aceptación para todo lo que quiero. Y este hombre, reflexionando, dijo: cámbiame, Señor. Hazme el hombre que te pregunte a ti y a otros: ¿qué puedo hacer por ti? Esta sería una interesante pregunta que deberíamos hacerle a Dios, pero también a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿O de qué manera puedo ayudarte o servirte? Ese es el primer elemento. El segundo, involucrándome personalmente con otros. Eso fue lo que hizo el buen samaritano en la parábola que aparece en Lucas capítulo 10. Jesús hace mención de un desdichado hombre judío que fue víctima de ladrones, que además de robarlo, lo golpearon violentamente hasta dejarlo medio muerto en el camino. La Biblia dice que un sacerdote y un servidor del templo pasaron cerca donde estaba ese hombre medio muerto, pero a pesar de ver su infortunio y su necesidad, pasaron de largo y no quisieron involucrarse. Pero un extranjero, a quien los judíos despreciaban, pasó por allí e hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudar al hombre moribundo. Invirtió tiempo, esfuerzo, cuidado y aún dinero para ayudar a esa persona. La verdadera autoridad no es la que se ejerce exclusivamente desde las posiciones prominentes o visibles. También tiene lugar en los escenarios domésticos y cotidianos, en donde tenemos decenas de oportunidades para hacer algo por los demás. No podemos servir efectivamente a otros desde la distancia. Esto significa que si alguien se está ahogando en un mar de problemas, deberíamos lanzarnos al agua para ayudarlo. Significa que si alguien se sale del camino, no lo ignoramos, más bien nos acercamos para ayudarle y restaurarle. No podemos servir a otros a menos que nos involucremos personalmente con ellos. En tercer lugar, viendo a las personas como Jesús las ve. Mateo 9:36 dice: cuando vio las multitudes, Él tuvo compasión por ellos, porque estaban agobiados y sin esperanza, como ovejas sin pastor. Esa frase, Él tuvo compasión de ellos, es usada una y otra vez en el Nuevo Testamento para describir el corazón de Jesús. La necesidad de las personas nunca fue ignorada por Jesús. Él vio que tenían necesidad y actuó con determinación para suplirlas. A pesar de la ingratitud y del marcado interés que las multitudes tenían por los beneficios que podían obtener de Jesús, nunca se encontraron con alguien arrogante o renuente para servirles. Por el contrario, descubrieron a un hombre compasivo que estuvo dispuesto a servirles de múltiples maneras. Necesitamos ver a las personas a través de los ojos de Jesús, con amor, con compasión y sensibilidad, y dejar a un lado el rechazo, el prejuicio y la desconfianza que tanto nos caracteriza en nuestra cultura. Y en cuarto lugar, teniendo una actitud de servicio siempre. Lucas 22:26 dice: el más grande entre ustedes debe ser como el menor, y el que dirige como el que sirve. Está hablando de grande y del que dirige, que nunca deben perder esas personas el espíritu de servicio o la sencillez para servir. Nuestra autoridad no está fundamentada en estar en la cima, sino en servir. De todas las enseñanzas de Jesús, ninguna es tan difícil de comprender como la que estamos tratando en esta hora. Que nos volvemos grandes al ser primeros
siervos. Simplemente no tiene sentido, pero así es como funciona en el reino de Dios. Alguien llamó al reino de Dios como el reino al revés. Es decir, es un reino donde aquellos que luchan por tener poder son considerados como los más pequeños y aquellos que se entregan a sí mismos en servicio a los demás son los más grandes. Quizá nunca llegues a ganar un premio Nobel de física, de paz o de literatura, o un Oscar o un premio Emmy o un Grammy o uno de los reality shows de la televisión. Pero de algo sí estamos seguros. Si eres un siervo y si usas la autoridad que Dios te dio para ayudar a otros, aunque no logres un reconocimiento visible para el mundo, un día Dios te recompensará por cada acto de servicio que hiciste. La Biblia dice en Hebreos 6:10, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Recopilando un poco, ejerces la autoridad que Dios te dio, primero, posponiendo tus intereses personales por servir a los demás. Segundo, involucrándote personalmente en la vida de otros para ayudarles. Tercero, viendo a las personas como Jesús las ve, es decir, con amor. Y cuarto, teniendo una actitud de servicio siempre. Ok, espero que esta sesión te ayude a ejercer de manera adecuada la autoridad que Dios te dio para bendecir a los demás. Nos vemos en la próxima sesión. Dios te bendiga.